Hola, ¿qué tal? Me llamo Luis Antonio Nicolás Núñez, soy estudiante de ADEX, más conocido como Asociación de Exportadores. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, o sea, vamos a hablar de los medios de transportes internacionales. Imagínate, bueno, hay que poner un pequeño ejemplo, a ver, ¿cómo llega nuestro producto de Temu, de AliExpress, de Shein, por ejemplo? O sea, ¿cómo llega, no? O sea, te puedes a pensar cómo es una logística que llega de un país a otro. Imagínate, acá tenemos un container, por ejemplo, un mini container que lo acabo de adquirir, que está hermoso en miniatura, imagínate. Y o sea, imagínate que es impresionante cómo un container mueve la logística de un producto a otro país, imagínate. Pero vamos a hablar de diferentes transportes, no solamente del container que es marítimo, vamos a hablar de diferentes transportes, ¿ok? Pero vamos a preguntarnos, ¿qué es un medio de transporte internacional? Es el medio, o sea, es el mediante de bienes o de personas de un país a otro. Hablamos de que hay muchos transportes como marítimo, terrestre, aéreo y multimodal. Pero vamos a hablar del más importante. O sea, en pocas palabras, para mí es más importante, de verdad, porque va en variedad en todo, en costo, en tiempo, ¿no? Pero sale muy cómodo, de verdad. Vamos a hablar de transporte marítimo, ¿ok? ¿Qué es el transporte marítimo? El transporte marítimo es cuando la embarcación lleva estos tipos de containers, o sea, tus productos van acá adentro, en pocas palabras, estos containers ayudan, porque los productos van acá adentro y el barco lo lleva a su destino, ¿ok? Pero no solamente hay containers de esta forma, hay variedad de containers. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. A ver, por ejemplo, existen los buques de tanque que lleva petróleo, entre otros, ¿ok? Los buques graneleros que llevan cereales y entre otros más. Pero también están los buques ro-ro. O sea, imagínate que el buque ro-ro lleva carros, todo lo que es de maquinaria y de carros, ¿ok? Todo ok. Los buques cortaconedores, que es porte de containers de estándar, o sea, lo básico, ¿ok? No, y dirán, ¿por qué la gente más importa o exporta por el tema marítimo? Bueno, lo voy a explicar. Lo que pasa es que el tema marítimo lleva un montón de carga. O sea, imagínate que lleva demasiada carga, o sea, sí demora un poco, en pocas palabras demora aproximadamente un mes, pero sus costos son demasiado bajos. Y o sea, para mí y para todos se dan cuenta que el transporte marítimo es la mejor opción, ¿ok? En el tema de importación o de exportación. Por ejemplo, el tiempo de Asia a Europa, hablamos del puerto de Shanghái al puerto Rotterdam de Holanda, o sea, de China a Holanda, en pocas palabras, dura aproximadamente entre 25 y 35 días en llegar. O sea, hablamos de un mes y unos cuantos días, ¿ok? También está la ruta transpacífica, o sea, entre Asia y América del Norte. Ok. Bueno, del buque depende de qué buque. Por ejemplo, hay buques que son refrigeradoras, o sea, es como que llevan espárragos, entre otras cosas que tienen que estar en temperatura, ¿no? Bueno, aproximado puede costar $1,000 a $4,000. Es un aproximado porque tienes que sacar un montón de costos, o sea, tienes que ver lo que aparte tienes que pagar, ¿ok? Vamos a hablar de otro transporte. Bueno, vamos a hablar del transporte aéreo. Y ustedes dirán, ¿por qué el transporte aéreo? También muy considerada, muy buena. ¿Por qué? Porque es en temas de emergencia. Para mí es en temas de emergencias. ¿Por qué? Porque el transporte aéreo es el más rápido de todos los transportes. Imagínate que el avión de un país a otro país, llega demasiado rápido, un día o un par de horas. Por eso que es el transporte más rápido que tenemos en este tema de transportes, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre el transporte, la tarifa, un poco de cómo la llegada, por qué lo utilizan, ¿ok? También usan el transporte aéreo porque es más cuidadoso, o sea, la probabilidad de tener más daños, ¿me entiendes? O sea, es un poco más seguro, es más seguro que todos los transportes, por eso que también es muy bueno, pero está muy caro, para importar sale muy caro. El transporte aéreo se hace mediante una fórmula. Acabo de dejar la fórmula acá en pantalla, sería la fórmula de cómo, o sea, cuánto cuesta la tarifa del transporte. Acabo de dejar una fórmula. Ahí lo voy a dejar. Bueno, seguimos con el transporte ferroviario. Ok, ¿qué dirán que es el transporte ferroviario? Transporte ferroviario es cuando son de ferrocarriles. Bueno, que es muy importante porque lleva, en gran cantidad llevan lo que son minerales,
y contenedores también, que no llega. O sea, si no hay vías, no llega. O sea, es un poco complicado en ese tema de transporte, pero es muy recomendable para el tipo de minerales, entre otros. Su costo también es un poco alto, de verdad. Su costo es por el mantenimiento, entre otros, de verdad. Es también un poco alto, de verdad. Vamos con el transporte de multimodalidad. ¿Qué es el transporte de multimodalidad? Bueno, el transporte de multimodalidad es cuando se usa dos o más transportes para poder llegar a su destino, la mercadería. Entre el marítimo, todo lo mencionado. Ese es un mismo proceso logístico. O sea, hablamos de que, por ejemplo, el aéreo llega a dejar mercadería al marítimo y el marítimo llega a su destino. O sea, es en un proceso logístico. Por eso llamado multimodalidad. ¿Ok? Ese es un solo proceso. También está la combinación de marítimo con carretero. Imagínate que el marítimo hablamos que llega, por ejemplo, a Pucallpa. Llega a Pucallpa y necesita ir a un pueblo de Pucallpa, por ejemplo, a distribuir. El carretero se encarga de distribuir a su destino. Así es como combinan diferentes transportes, y por eso que llega a ser una sola logística, que es multimodalidad. ¿Ok? Vamos, las ventajas de multimodalidad. ¿Cuáles son las ventajas? La eficiencia de costos y la reducción de tiempo de tránsito. O sea, es muy importante también la multimodalidad. Es muy importante en el tema de exportación e importación. Es un solo contrato, imagínate, para mí es mucho mejor también. Vamos a hablar de un caso real de una empresa muy importante de Estados Unidos y a nivel mundial, porque es muy reconocida, obviamente, por el creador de Tesla. ¿Ok? La empresa de Tesla lo que hace es un transporte terrestre. ¿Ok? ¿Y cómo? Tesla, en su planta de California, que tiene, envía a diferentes estados de Estados Unidos, obviamente. ¿Ok? Por eso que eso usa Tesla. Tesla usa el tema del transporte terrestre. O sea, hablamos del ferroviario, de los ferrocarriles, en pocas palabras. No, eso es todo, de verdad. Me gustó hablar de este tema, que es muy importante en el tema de importación y exportación. De verdad lo recomiendo repasar un poco más este tema, que es muy hermoso, porque lo que dije es un pequeño resumen de todo lo que he investigado. Porque a veces también el tema de la investigación puede ser un poco menor. ¿Por qué? Porque el tema de lo que dije, del tema de cómo cuesta los tributos, y entre otros, los fletes, todo eso, puede ser un poco mayor a lo que dije. ¿Por qué? Porque todavía no contamos el costo del transporte muy bien, porque, o sea, depende de la carga también, depende de muchos factores que jugamos, ¿no? Y bueno, yo recomiendo estudiar mucho en negocios internacionales, es muy buena carrera, demasiado, es el que maneja el mundo, y encima con el transporte es muy necesario saber estos temas muy importantes para ayudar en el comercio exterior. Bueno, eso es todo por hoy, muchísimas gracias, hasta la próxima.